Dios te bendiga en este día. Damos gracias a Dios por encontrarnos una vez más alrededor de su palabra y un momento particular donde hoy estaremos predicando la palabra del Señor y acerca de la mesa del Señor. Y cuando hablamos de la mesa de Dios y hablamos de la mesa en todo el Evangelio, hablamos de algo central. Alrededor de la mesa es donde las personas nos comunicamos, alrededor de la mesa es donde nosotros podemos mostrarnos y encontrarnos. Y es importante abrirnos alrededor de una mesa. Vamos a ver que no solo recordaremos hoy la mesa del Señor y lo veremos a través del libro de Lucas, sino que el Evangelio de Lucas, al ser un evangelio escrito a los gentiles y puntualmente a los gentiles, es un evangelio donde va a estar realzada la salvación. Y cuando hablo de la salvación es porque Jesús, de manera particular en este evangelio, va a poner a alguien central, a alguien que Él va a saber amar. Y estoy hablando del hombre. El hombre es central en el Evangelio y eso lo podemos recordar en el libro de Lucas a través de la parábola del buen samaritano. Pero al encontrarnos con el Evangelio de Lucas, este autor que piensa en los gentiles y este autor que escribe el libro de Hechos, luego vamos a encontrar de que este Evangelio que se va escribiendo primero tiene que ser recibido por los mismos judíos. Tenemos que ver cómo Jesús se acerca, cómo Jesús va no solo recorriendo las ciudades, es un libro que hay que leerlo como Jesús en movimiento. Jesús constantemente sale y entra en ciudades, pero es un libro que nos va a marcar cuántas veces Jesús se sentó en diferentes mesas. Es un libro que de manera particular nos va a mostrar en cuántas casas Jesús entró. Y algunas de ellas, simplemente para citarlo, en el capítulo 4 Jesús entra en la casa de Pedro y ahí va a sanar a la suegra de Pedro. En el capítulo 5 vamos a encontrar de que Jesús está enseñando en una casa y ahí vienen 4 amigos con uno que es paralítico y le abren el techo y lo bajan a Jesús que está en una casa. No solo eso, en el capítulo 5 vamos a encontrar de que Leví, que era un cobrador de impuestos, lo va a invitar a su casa. En el capítulo 7, Simón el fariseo lo va a invitar a su casa. Ahí sucede algo muy lindo, una enseñanza de Jesús. Es Jesús el que va a la casa de Jairo. También este relato lo encontramos en el libro de Lucas. Es Jesús, ya en el capítulo 10, que va a la casa de Marta y de María. Por lo tanto, estamos viendo que el evangelista está mostrando toda una actitud de Jesús. Es también en el capítulo 14 y en el capítulo 11 cuando Jesús va a 2 casas de un fariseo. Va a la casa de un fariseo y en el capítulo 14 va a la casa de un gobernante que es fariseo, también invitado. También encontramos de que Jesús va a la casa de Zaqueo. Fíjense cuántas veces va representando el Evangelio, cómo Jesús va entrando en las casas. Es Jesús quien comisiona en una casa para tener la última cena. Y es Jesús que acompañando a los de camino a Emaús entra en una casa y esos ojos son abiertos. ¿Cuántas veces el Evangelio nos muestra que Jesús entró en las casas? Pero no solo entra en las casas. En muchas de ellas, la Biblia nos dice que se sienta en la mesa. Y al sentarse en la mesa, se sienta con diferentes grupos de personas. Y es ahí cuando tenemos que preguntarnos, cuando se sienta con las personas, ¿qué personas se sientan en las mesas? Y vamos a ver que no solo
eran publicanos, que no solo eran fariseos, que no solo eran sus discípulos, porque en cada persona que se sienta en cualquier mesa, siempre se sienta toda la persona, con toda la historia. Puede ser de que se sienten con Jesús con todas sus dudas o con todas sus alegrías. Puede ser de que se sienten con Jesús detrás de alguna expectativa. Siempre no solo se sientan las personas, sino que todo lo que trae la persona se sienta en ese lugar. Y Jesús, que conoce a las personas, y Jesús que nos conoce a cada uno de nosotros, cada vez que nosotros le abrimos la puerta de nuestra casa, Jesús sabe cuáles son nuestras necesidades. Y así como en el Evangelio de Lucas, Jesús, cada vez que se sentó en una casa, respondió a las necesidades de las personas que estaban en la casa. Así también, si en este día le dejas entrar en tu casa, Él va a responder a esa necesidad. Yo voy a leer 2 textos que nos van a estar guiando en todo este desarrollo de esta palabra. Nos acercaremos con 2 pasajes. El primer pasaje está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde dice la palabra del Señor: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje nos va a hablar de una puerta particular, la puerta de nuestro corazón. Entraré a él. Pero vamos a seguir esta idea a través del Evangelio de Lucas. Así que vamos al Evangelio de Lucas y vamos a abrir en el capítulo 22 y vamos a leer solamente los versículos 14 y 15. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Entre estos 2 versículos, el versículo que tiene que ver con he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que le abre la puerta, Dios entra a él, y después escuchar las palabras de Jesús: cuánto he deseado comer esta cena con vos, o en este caso con los discípulos, es que vamos a desarrollar todo el sermón que Dios quiere hablarnos en este día. Acerquémonos de manera general a 3 tipos de mesas que encontramos en el Evangelio de Lucas. La mesa de los publicanos, en primer lugar, la mesa de los fariseos, en segundo lugar, y la mesa de Jesús, en tercer lugar. El Evangelio de Lucas plantea que 2 publicanos, uno de ellos es jefe de publicanos, se van a acercar a Jesús y van a abrir sus casas a Jesús. El primero de ellos es Leví, también conocido como Mateo en otros evangelios. Leví está trabajando, él es un publicano, un cobrador de impuestos, lo que dije recién. Estos puestos de cobrador de impuestos eran comprados por estas personas. Ellos compraban esos puestos y lo que hacían era recaudar impuestos para el gobierno de Herodes de ese tiempo. El gobierno de Herodes lo que ponía era un canon y dejaba que los publicanos cobrasen por sobre este canon que ponían los romanos lo que ellos quisieran. No eran personas muy aceptadas, pero sí eran personas necesitadas. Vamos a ver el primer caso de ellos y vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. El caso de Leví. Y dice así la palabra del Señor: Después de estas cosas, salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo un gran banquete en su casa,
Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Leví estaba trabajando un día normal, pero un día normal pasó Jesús por delante de él. Y ese día cambió la vida de este hombre. Jesús le va a decir tan solamente una palabra: sígueme. Pero esta palabra caló profundo en este hombre, caló de tal manera en este hombre que deja todo lo que está haciendo y comienza a seguir a Jesús. Este hombre tiene un cambio radical en su vida. Logró escuchar las palabras de Jesús. Y al escuchar las palabras de Jesús, toma una decisión, la decisión de seguirlo. Ruego a Dios que en este día, lo primero que puedas escuchar de esta palabra también es que Dios te invita a seguirlo. Pero lo que va a hacer este hombre es abrir la puerta de su casa y va a hacer un banquete. Y en ese banquete lo va a invitar a Jesús a sentarse a su mesa. Así lo dice el versículo 29. Hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Cuando habla con ellos es porque Jesús estaba con los discípulos, estaban con ellos. Y detrás de esto también estaban los fariseos y también estaban los escribas que los estaban mirando y que no solo los van a mirar, sino que van a juzgar. Y lo que juzgan entre ellos comienzan a murmurar y van a comenzar a decir entre ellos de que se sientan con publicanos y con pecadores. Y es verdad, Jesús se sienta con todos nosotros que necesitados de la salvación, también necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Parece ser que a Jesús lo identifican. En Mateo capítulo 11, yendo al otro evangelio, van a decir de Jesús: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Sí, así era Jesús. Y es Jesús quien toma la palabra en ese lugar y Él va a decir: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es ahí donde yo debo preguntarme: ¿quién se sienta en la mesa con Jesús? ¿Quién está sentado ahí? Y no solo están sentados los publicanos y los amigos de los publicanos. En palabras de Jesús, ahí están sentados los enfermos que necesitan sanidad. Ahí están sentados los pecadores que necesitan arrepentimiento. Y Jesús, que sabe eso, sabe sentarse con ellos y darle respuesta a lo que ellos necesitan. Como Jesús hoy, si le abres la puerta de tu casa, sabe darte respuesta a lo que vos necesitas. Ese es nuestro Dios. Un Dios que nos conoce. El cambio llega simplemente por una palabra: sígueme. Nada más que eso. Pero este hombre tuvo la capacidad de oír y abrió la puerta de su casa. Y por eso vino el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, un cambio de mente. Es un volverse, es volver a comenzar, como muchos hoy necesitan volver a comenzar. Pero después de eso encontramos al jefe de los publicanos. Y el jefe de los publicanos era pequeño de estatura, llamado Zaqueo, y quería ver a Jesús. Y el jefe de los publicanos no vivía en Galilea. En Galilea estaba Leví. Leví cobraba los impuestos aún de la pesca. Zaqueo está en otro lugar geográfico.
Zaqueo está en Jericó. Y Jericó era un lugar de paso obligado. Por eso estaban los jefes de publicanos ahí. Sí o sí, toda la comercialización que se daba entre el norte y el sur debían pasar por Jericó. En otras palabras, debían pasar con los impuestos que le cobraba el jefe de los publicanos, Zaqueo. Pero es ahí, ya está llegando a Jerusalén. Jesús está yendo a Jerusalén y lo invita. Y cuando se sube al árbol, al sicómoro, Jesús pasa por ahí y le dice: Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Desciende pronto. Y Zaqueo desciende pronto y abre la puerta de su casa. Y el capítulo 19, desde el versículo 7, dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús sabe, entiende las distinciones que hay dentro del pueblo. No querían a los publicanos, pero algo sucede con este hombre cuando lo deja entrar. Cuando lo deja entrar, este hombre estaba necesitado de honestidad y Dios le regala esa honestidad. Este hombre necesitaba ser parte del pueblo y es Jesús quien lo defiende y le llega a decir: él también es hijo de Abraham, porque lo habían hecho a un lado. ¿Cuántas veces nos hacen a un lado los del propio pueblo? Y Jesús, cuando lo dejas entrar en tu casa, Él te hace entender que vos también sos parte de la familia de Dios. Hay que entenderlo. Él lo mira y además va a volver a decir: el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Y Jesús para eso tiene que ir metiéndose dentro de las casas. También lo dice en el contexto de Leví, anteriormente en el contexto de Leví, en el capítulo 5, en el versículo 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús es el que pone eso tan en claro entre uno y otro. Jesús quien va abriendo puertas. Y ahí están los escribas, y ahí están los fariseos. Murmuraban. Ya en el capítulo 5 murmuraban diciendo: ahí está el que come y bebe con los pecadores. En el capítulo 15, el versículo 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este con pecadores recibe y con ellos come. Y en este capítulo 19 todos murmuraban. ¿No? Parece que va creciendo la murmuración. Y Jesús, que no se hace eco de la murmuración, porque Él sabe a lo que vino. Vino a buscarte, vino a salvarte, vino a buscar lo que se había perdido. Él entra en la casa y lo que hace es abrir puertas. No era fácil para los judíos en ese tiempo. Había mucha división dentro del mismo pueblo. Los fariseos se creían los puros. Por eso la palabra fariseo en su connotación etimológica significa separado. Entonces nosotros nos separamos. Y Jesús evidencia esto. Y no era sencillo, porque Jesús tuvo que abrir estas puertas, de sentarse con ellos. Pero cuando uno mira, estos problemas siguen después. En el libro de Hechos, Hechos capítulo 10, Pedro tiene que ir a la casa del centurión y al entrar a la casa del centurión le dice: cuán desagradable me es estar en este lugar. Pero cuando vio la obra del Espíritu Santo en ellos, se quedó y cenó en esa casa. Pero recuerda cómo comienza el capítulo 11 del libro de Hechos. Se lo leo. Oyeron los apóstoles, los otros. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también
con los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Todavía siguen las divisiones. El evangelio parece que no podía llegar a los gentiles. Y Jesús sigue diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La segunda mesa es la mesa de los fariseos. Miren, si hay algo interesante en la vida de Jesús, tiene que ver con estos fariseos que lo invitan a Jesús a comer. Y en el libro de Lucas encontramos 3 registros de que 3 fariseos lo invitan a Jesús. Lucas capítulo 7, desde el versículo 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Lucas capítulo 11, versículo 37, dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Este es otro. Lucas capítulo 14, aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo. 3 lugares donde Jesús es invitado. Es muy interesante porque volvemos a lo mismo que estamos tratando de enseñar la palabra del Señor. ¿Quién se sienta? ¿Los fariseos? Bueno, en realidad vamos a verlo. El primero de ellos es Lucas capítulo 7, y cuando uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, pensó: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo para decirte. Di, maestro. Claro, estaba ahí. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Y la respuesta es: no. Lo que ve es una pecadora. ¿Quién se sienta ahí? Y Jesús, a través de esto y siguiendo la historia, y usted lo puede seguir ahí en su casa, Jesús le muestra el camino del deudor, del amor y del perdón. El que debe mucho, el que ama mucho y al que se le perdona mucho. Es muy interesante, todo se da ahí en la mesa, pero este fariseo que se sienta con él, no solo se sienta el fariseo, se sienta un modo de ver y ve mal. Y como ve mal, juzga mal. Y Jesús tiene que sanarle esa mirada que tiene este fariseo. Y le cuenta esta historia. Uno debe 50, el otro 500. Los 2 son perdonados. Y Jesús le dice: rectamente has juzgado. Tenés la capacidad de juzgar bien, pero no tenés la capacidad de ver a esta mujer. Y es así como la trata. Por lo tanto, en esa mesa no solo se sienta el fariseo, como decía recién, se sienta la manera de juzgar. Y Jesús, que lo conoce, le enseña. Es muy interesante que no nos dice el texto si el fariseo cambió la mirada o no. El segundo texto está en Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11, otro que lo invita a Jesús. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa.
El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Y ahí comienza a decir, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros fariseos limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Jesús está sentado en la mesa de este hombre. Y al estar sentado en la mesa de este hombre, le dicen necios. Porque no solo estaba él, había otros con él. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¡Ay de vosotros, que diezman la menta, que diezman la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios! Jesús está sentado ahí en la mesa con ellos. ¡Ay de vosotros!, le sigue diciendo, versículo 43, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y el saludo en las plazas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Jesús está sentado en la mesa. Y es ahí cuando se incomodan. Porque el versículo 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, que también estaba ahí, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros, le dijo. Y Jesús estaba hablando. Dijo: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Ahora arranca con ellos. Eso le pasa por abrir la boca. Y arranca con ellos: ¡ay de vosotros, porque cargáis a los hombres con cargas que no se pueden llevar, pero vosotros ni aun con un solo dedo la tocáis! ¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros para los profetas a quienes mataron vuestros padres! Y Jesús habla, y el versículo 53 dice: diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle. O sea, la idea es: vamos a ponerlo en un camino de apriete, a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Quién se sienta en esa mesa? Ya sabemos que no solo son los intérpretes y los fariseos. No, ahí se sientan aquellos que necesitaban ser corregidos. Se sientan la notoriedad, y Jesús lo sabe y los corrige. Y el texto, en vez de terminar que asumen esta verdad, terminan diciendo que lo quieren agarrar en alguna falta. Lo comienzan a estrechar a Jesús. A ver si lo cazamos en algo. No lo agarran en nada. La tercera mesa de los fariseos es el relato más largo que nosotros tenemos, lleno de otras mesas. Porque ya el capítulo 14 dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Así arrancan. ¿Recuerdan cómo termina en la casa del otro fariseo? Acechándole. Bueno, lo invitan otra vez bajo la misma consigna, acechándole. Ya viene desde ahí. Y es ahí que este era un gobernante fariseo. Y en esa mesa se van a sentar sus amigos, el exclusivismo, las separaciones, las ambiciones. Y todo esto tiene registro bíblico. Es por eso que ahí está Jesús, en esa mesa. Y desde el versículo 7, todo el capítulo 14 y 15 tiene que ver con esta mesa. Tenga presente esto: está sentado Jesús con los fariseos gobernantes. Y el versículo 7 dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, se refirió a los convidados diciéndoles una parábola: cuando seas invitado a las bodas, no te sientes en los primeros lugares. Y Jesús le habla. Está corrigiendo a los fariseos que se sientan ahí queriendo ser primero. Y Jesús termina diciéndole: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero después de eso vemos que Jesús se dirige al que lo había invitado, al principal. Versículo 12, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, Jesús estaba ahí, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a convidar a vos. Es más,
¿Por qué no invitas a los mancos, a los pobres, a los ciegos, a los cojos y serás bienaventurado? Y cuando uno mira esto, le está diciendo, se sentó el exclusivismo. Ahí se sentó. Vos invitaste a algunos y a algunos dejaste fuera. Se sientan los de la separación. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, había otros, les dijo, bienaventurado entonces el que coma en este reino. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Y algunos comenzaron a excusarse, no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir. He comprado yuntas, me he casado. Le ponen excusas. Y Jesús en esa parábola termina diciendo, vayan y busquen a los pobres, busquen a todos. La fiesta se hace igual. Pero os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Quién se sienta ahí? Jesús está queriendo enseñarles. Y todo el capítulo 15 va a hablar de ir a buscar al perdido. Va a ir a buscar, va a ir a decir de aquel que pierde una de 100 ovejas. Va a hablar de aquel que pierde una moneda y va a hablar de aquel que pierde un hijo. Todo eso es el capítulo 15. Los 3 textos terminan con lo mismo. Todos hacen un banquete, alegrándose porque encontraron otra vez el contexto de la mesa a través de parábolas. Jesús está con ellos, quiere que modifiquen su modo de valorar la realidad, quiere que sumen a los demás. En el fondo no quiere que sean todos separados, como estos fariseos que estaban separados. Y en la parábola del hijo pródigo les va a decir, en esa misma mesa y en esa misma noche, les va a decir acerca del hijo mayor, que se cree puro, que siempre estuvo en la casa, que nunca hizo nada mal, pero que no puede reconocer a su hermano. No entiende la lógica del Padre. Jesús está en la mesa de los fariseos. Ahí está, no los rechaza. Desea que ellos también participen de su alegría. No sucede. Simplemente están de esta manera, escuchando sin querer aprender. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La mesa de los fariseos, los publicanos aceptaron, cambiaron. Los fariseos escucharon y no sabemos. Y llegamos a esta tercer mesa que quiero compartir con ustedes en este día. La mesa de Jesús. Esta mesa es distinta. En primer lugar porque es la mesa de Jesús mismo. No es la mesa de los fariseos, no es la mesa de los publicanos. Ahí a Jesús lo reciben, pero acá el que recibe es Jesús. Por eso es diametralmente opuesto. Y desde el versículo 14, dice la palabra de Dios en Lucas, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos. El primero que se sienta es el que tiene a cargo la mesa. Se sentó a la mesa y con él los discípulos. Y él les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta en el reino de Dios cuando venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es la última cena. Vamos a leer hasta ahí, aunque el texto sigue. Es la última cena. Sabemos que en cada mesa que Jesús se sentó, enseñó. No sabemos si todos quisieron aprender o cambiaron, pero Jesús enseñó.
Pero esta mesa, además de ser la mesa de Jesús, se transforma en una invitación a todos nosotros. Y esa invitación tiene que ver con diferentes aspectos. Y en primer lugar, observemos quiénes se sientan con Jesús. Y si uno lee el texto, uno dice, bueno, los que se sentaron con Jesús son los discípulos. Pero ya venimos viendo que no es así. En los discípulos se sientan otras cosas. De hecho, ahí se sienta el que duda, el que va a dudar. Tomás dijo, si no lo veo, no creo. Se sienta la duda, ahí está. Se sienta el que va a negarlo. 3 veces esa misma noche. Está sentado ahí en la mesa. Se sienta el que tiene la posibilidad de traicionarlo. Y observe cómo lo dije. El que tiene la posibilidad de traicionarlo. Porque Jesús levanta una pregunta en esa mesa, que Lucas no lo refiere, pero sí los demás evangelios. Marcos capítulo 14, versos 17 y 18 dice, cuando llegó la noche, vino con él los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar esta noche. O sea, en la mesa de Jesús se sienta la traición. Uno me va a entregar. El anuncio es general y nosotros sabemos que el que lo va a entregar, ¿quién es? Judas. Pero nadie lo sabe hasta ese momento. El versículo 19 dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿seré yo? ¿Seré yo? Todos albergan la posibilidad de entregarlo a Jesús esa noche. De hecho, cuando lo dejan solo a Jesús, ¿acaso no lo entregan? Uno fue el que lo llevó a los oficiales. Pero cuando uno mira, esta canción es cómo Jesús puede invitarlos. Si sabe que está el que duda, el que lo va a negar, Jesús mismo le dice, Pedro, me vas a negar. Ahí está. Y Jesús sabe que ahí se sienta la traición. Pero Jesús no excluye. Jesús te llama y nos llama a cada uno de nosotros. Hombres y mujeres te llaman. Como hay una canción que dice, tu voz me llama a las aguas, aunque mis pies pueden fallar. Y a veces fallamos, pero Dios te sienta en la mesa. Aunque sabe que podemos fallarle. La mesa de Jesús es la que Él espera tener contigo. Y si le abres la puerta de tu vida y de tu casa, dice la palabra del Señor desde el versículo 15, hay una expresión de deseo de Jesús. Cuánto deseo comer contigo, cuánto deseo que me abras la puerta de tu casa, de tu vida, cuánto deseo. Y es en esta frase que encontramos lo que después dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y te llamo, ábreme la puerta de tu corazón. Cuánto he deseado. Aquí está la mesa del anhelo de Jesús. Yo deseo comer. Y es preanuncio de una boda, de una mesa celestial. Gloria a Dios. Hay un día que estaremos sentados a la mesa con Jesús. Así lo dice su palabra. Apocalipsis capítulo 19. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Bienaventurado tú. Bienaventurado yo, si le abrimos la puerta de nuestro corazón a nuestro Dios. Y si dejamos que podamos vivenciar la persona de Cristo que cubre nuestras faltas por amor. El versículo 19 nos va a decir que es una mesa del recuerdo. Por eso dice, también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se los dio a ellos y les dijo,
este pan es mi cuerpo, es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y cuando nosotros participamos del pan en memoria de Jesús, recordamos que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en Él. Cuando tomo el pan, cuando participo del pan, recuerdo las palabras de Jesús. Este cuerpo es entregado por ustedes. Es la mesa de la reconciliación. Y es la reconciliación con Dios, es el nuevo pacto. El versículo 20, de la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Una copa de reconciliación. Y cuando participamos en fe con Dios, nos reconciliamos con Cristo mismo, reconociendo que Él pagó por nuestros pecados. Hoy en día, hoy, en este día, Dios te invita a reconciliarte con Él por medio del sacrificio de Jesús. Pablo lo decía de otra manera: os rogamos por las misericordias de Dios, reconciliados con Dios, reconciliados con Él. La mesa del Señor representa el drama, la pasión, la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Por eso es que cuando participamos de la mesa del Señor, participamos de su victoria, la victoria de Jesús. Gloria a Dios. Esa victoria que nos regala a cada uno de nosotros. Encontrémonos hoy en la mesa del Señor. Ábrele la puerta de tu casa, de tu vida. Ábrele la puerta. Hoy es día de reconciliación para con el Señor, porque el Señor sigue diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y Dios quiere en este día encontrarse contigo. Vamos a orar en este tiempo. Padre bueno y Dios de toda gloria y honra, alabo tu nombre, Señor. Bendito tú, Señor amado, en este día. Bendito tú, oh Dios, que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cada uno de nosotros estábamos perdidos sin Dios. Pero cuando te abrimos la puerta de nuestra vida y te abrimos la puerta de nuestra casa, tú entraste en nuestra casa, oh Dios amado, y nos has dado vida y vida eterna con Cristo Jesús. Alabo el nombre de Jesús, porque siendo pecador, tú rescataste mi vida, Señor amado, cargaste mis pecados en la cruz del Calvario y me has dado vida eterna. Oh Señor amado, en este día haya tus corazones que estén dispuestos para abrir, oh Dios, en este tiempo su fe depositada en Jesús. Oh Dios, encuentra tú, oh Dios, en esta hora personas, hombres y mujeres y niños, niñas, Señor, jóvenes, oh Dios amado, que te estén buscando y abriendo y diciéndote: Señor, cena conmigo. Ven, oh Dios, renueva mi vida, porque tú has venido, oh Dios amado, no a juzgarnos, sino a salvarnos por medio de tu sacrificio. Alabo tu nombre, mi Dios. Sigues estando a la puerta, pero hoy, en este tiempo, te abrimos la puerta de nuestra vida para que entres, Señor. Y sin duda, cuando entres, nos vas a enseñar lo que tengas que enseñarnos y estaremos dispuestos a escuchar tu voz para corregir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día y, como te digo siempre, si esta es la primera vez que has escuchado de
el Señor, te invito en este tiempo a que nos escribas a la dirección que está apareciendo en este tiempo. Te invito para que puedas encontrarte con Jesús y podamos ayudarte en tu vida cristiana. Y a su vez, invito a todos a seguir el estudio en la página. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros estudiar la palabra del Señor. Pero también te invito a que podamos seguir en un tiempo de adoración. Dios te bendiga.